En el corazón del Peloponeso, rodeada de montañas, nació Esparta, una ciudad-estado que jamás fue como las demás. Mientras Atenas se enorgullecía de la filosofía y el arte, Esparta eligió el acero, el sudor y la disciplina. Una sociedad diseñada únicamente para una cosa: la guerra. Desde el nacimiento, los bebés espartanos eran examinados por ancianos del consejo. Si eran fuertes, se les permitía vivir. Si eran débiles, se les abandonaba en el monte Taygeto. Una práctica cruel, pero que definía la brutalidad de un pueblo que no aceptaba la debilidad. A los 7 años, los niños entraban en la agogé. Allí aprendían a luchar, a resistir el hambre, a robar sin ser descubiertos y a dormir bajo el cielo helado. No existía el cariño maternal. Esparta los forjaba como hierro ardiente, moldeado en el dolor y el deber. Los jóvenes espartanos vivían en constante competencia. Cada día era una batalla, incluso entre ellos. El valor no se medía en palabras, sino en cicatrices, en la capacidad de soportar el frío, la fatiga y el hambre, sin mostrar miedo ni debilidad ante sus compañeros. El entrenamiento incluía combates cuerpo a cuerpo, pruebas de resistencia y castigos brutales. Ser capturado robando no era el error. El error era ser sorprendido. La astucia era tan valiosa como la fuerza, porque un espartano debía ser tanto zorro como león. El ideal espartano no terminaba con la juventud. Incluso en la adultez, la vida era militar. Cada hombre debía servir al ejército hasta los 60 años. La disciplina era tan férrea que la propia familia quedaba en segundo plano. Todo por Esparta, nada por sí mismos. En el año 480 a.C., Jerjes, rey de Persia, invadió Grecia con un ejército descomunal. Heródoto, el historiador griego, aseguró que superaban el 1.000.000, aunque las cifras modernas estiman cientos de miles. Aún así, era una marea humana imposible de contener. Las polis griegas estaban divididas y temerosas. Algunos preferían rendirse, otros dudaban en enfrentar al coloso oriental. Pero Esparta y Atenas coincidieron en un punto: había que detener al enemigo antes de que tomara toda Grecia. Leónidas, rey de Esparta, sabía que una victoria era imposible, pero también que el terreno podía ser su aliado. Eligió el estrecho paso de las Termópilas, donde la superioridad numérica persa sería inútil. Allí, las montañas y el mar formarían un embudo mortal. No marchó solo. Llevó a 300 de sus mejores hoplitas, hombres que ya tenían hijos para heredar el linaje. Pero a ellos se unieron unos 7.000 griegos de otras ciudades. La resistencia no era solo espartana, era un último muro que Grecia levantaba ante la tormenta. El paso de las Termópilas era estrecho, apenas permitía que pocos guerreros avanzaran a la vez. Allí, las formaciones espartanas, con sus escudos de bronce y lanzas largas, creaban una muralla impenetrable. Un cuello de botella perfecto contra un mar de enemigos. Los persas enviaron primero a sus arqueros. Una lluvia de flechas oscureció el cielo. Se dice que un espartano comentó: «Entonces lucharemos a la sombra». Y bajo esa sombra resistieron con disciplina, cerrando filas como si fueran un solo cuerpo de acero. Tras los arqueros vinieron las oleadas de infantería persa. Miles y miles empujaban con fuerza, pero chocaban contra un muro indestructible. Los espartanos retrocedían por turnos, cansando al enemigo, y después contraatacaban con precisión letal. Jerjes, enfurecido, envió a sus élite, los inmortales, soldados temidos y entrenados. Pero ni siquiera ellos lograron romper la defensa. Las lanzas espartanas atravesaron sus filas y el paso de las Termópilas siguió sellado con disciplina y sangre. Durante 2 días, el mar de Persia no pudo avanzar. Miles de cadáveres persas cubrían la estrecha tierra.
Los griegos demostraban que la superioridad numérica no siempre vence cuando el terreno y el coraje se unen bajo un mismo propósito. Pero la traición llegó en forma de un hombre llamado Efialtes, un griego que guió a Jerjes por un sendero oculto entre las montañas. Ese camino permitía rodear el desfiladero y caer sobre la retaguardia griega. El destino de Leónidas estaba sellado. Al enterarse, Leónidas reunió a los aliados y les permitió retirarse. Sabía que la batalla estaba perdida, pero él y sus 300 permanecerían hasta el final. Un sacrificio que inspiraría a toda Grecia a no rendirse jamás ante la tiranía oriental. Los espartanos se prepararon para su última jornada. No había miedo en sus rostros, solo determinación. Afilaron lanzas y espadas, ajustaron sus capas rojas y se alinearon una vez más, sabiendo que aquel amanecer sería el último que verían. El ataque final fue brutal. Los persas rodearon el paso y avanzaron desde todos los frentes. Los espartanos lucharon con lanzas hasta que se rompieron, luego con espadas, después con dagas e incluso con sus manos desnudas. Ninguno se rindió. Heródoto escribió que los cuerpos de los espartanos formaban un muro en sí mismos. Jerjes, impresionado por su resistencia, ordenó decapitarlos y exhibir sus cabezas, pero lo que buscaba como escarmiento se convirtió en mito. La resistencia de los 300 permitió que Grecia tuviera tiempo para organizarse. En Salamina, la flota griega destruyó la superioridad naval persa. En Platea, la infantería griega aplastó a los invasores. Y poco a poco, Jerjes fue expulsado de Grecia. La muerte de Leónidas no significó derrota, sino un mensaje: que la libertad se defiende incluso ante la muerte. Que unos pocos, si están dispuestos a darlo todo, pueden desafiar a un imperio entero. Esparta continuó siendo temida durante siglos, aunque nunca fue una ciudad de poetas ni filósofos. Su herencia fue el sacrificio, la disciplina y el recuerdo de que la gloria pertenece a los que nunca retroceden. Hoy, en el lugar de las Termópilas, una estatua de bronce honra a Leónidas. En su base, una inscripción recuerda las palabras inmortales: extranjero, ve a decir a Esparta que aquí yacemos, obedeciendo sus leyes. El mito de los 300 ha sido llevado al cine, a la literatura y a la cultura popular. Pero detrás de la leyenda hay una verdad más poderosa. No fue solo una batalla, fue un símbolo eterno de resistencia contra lo imposible. Los persas eran un imperio gigantesco, pero en las Termópilas aprendieron que el valor de unos pocos puede desafiar la lógica, que la voluntad, cuando está decidida, convierte a hombres en leyenda. Los nombres de esos 300 hoplitas nunca se olvidaron. No eran dioses ni superhombres, eran hombres comunes que aceptaron morir por un ideal más grande que ellos mismos: Esparta y la libertad de Grecia. La historia recuerda muchas batallas, pero pocas han marcado la memoria humana como las Termópilas. Fue más que un combate, fue un mensaje grabado en piedra, transmitido durante milenios hasta nosotros. El eco de las lanzas golpeando los escudos, las capas rojas ondeando bajo el viento y los gritos de guerra espartanos siguen resonando en la imaginación del mundo. Siglos después de aquella mañana, en el estrecho paso, Esparta, con su dureza y sacrificio, nos deja una lección eterna. La verdadera grandeza no siempre se mide en victorias, sino en la capacidad de resistir, aun cuando la derrota parece inevitable. Así terminó la historia de Leónidas y sus 300, un relato que pasó de las páginas de Heródoto a la memoria colectiva de la humanidad, donde aún hoy nos recuerda que la valentía nunca muere. Este fue el sacrificio que cambió para siempre la historia de Grecia y del mundo. Esparta cayó, pero su espíritu vive en cada generación que enfrenta lo imposible y se niega a rendirse.